Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy quiero seguir un poco en la misma línea del vídeo anterior, todo este mundillo de la redacción de documentos, y es que hoy vengo a hablaros de la bibliografía. Como iréis descubriendo, es un mundo con muchos detalles, por eso vamos a ir desarrollándolo a lo largo de diferentes vídeos. Lo primero que quiero contaros es por qué es tan importante hacer una buena bibliografía. Y es que muchas veces pienso que, sobre todo en nuestra época de estudiantes, tendemos a no prestar mucha, por no decir casi ninguna atención a este apartado, que termina al final siendo un caos de enlaces, URL, sin estructura ni organización ninguna. Y es que hay dos razones fundamentales por las que es tan importante dedicar un apartado de nuestro trabajo, de nuestro proyecto o en general de un documento que hayamos redactado a incluir todas esas referencias bibliográficas que hemos utilizado para escribirlo. La primera es que queda muy feo, por no decir que es un poquito ilegal, ya que incumple la ley de derechos de autor, que nosotros no digamos de dónde hemos obtenido X información. Y es que si no lo hacemos parece que damos a entender que esta información es de nuestra propia cosecha, ya que no estamos reconociendo la autoría de la persona que lo ha escrito realmente. Y la segunda, que es importante desde el punto de vista de la persona que está leyendo nuestro documento. Voy a poner para esto un ejemplo. Yo estoy leyéndome un documento y al llegar a un párrafo o a un apartado de este párrafo encuentro una información que por la razón que sea me resulta especialmente interesante. Si la persona que lo ha escrito ha hecho un buen trabajo de citas y de referencias bibliográficas, yo podré irme a este apartado y buscar la referencia concreta de donde la persona ha extraído esa información que a mí tanto me interesa, y entonces yo tendré acceso al autor o a los autores que lo escribieron, el título que tiene esa publicación, la revista en la que se publicó. Ya iremos viendo más adelante las diferentes partes que tienen estas referencias. Yo con esa información podré realizar mi búsqueda en internet o donde corresponda, y ese tema que a mí tanto me ha interesado y del que simplemente he podido leer un fragmento, yo podré buscarlo completo y leerlo al completo para poder obtener más información de ese tema. También creo que es importante que sepáis que existen diferentes formatos para hacer una bibliografía. En estos vídeos yo el que os voy a enseñar es el formato APA, que es el que yo siempre suelo utilizar. Sin embargo, ya vuelvo a decir que existen diferentes y que todos ellos son perfectamente válidos. Una de las cosas en las que yo sí quiero incidir, porque creo que es importante, es que decidáis el formato que decidáis que vais a utilizar en vuestro trabajo, en vuestro proyecto, seáis coherentes y utilicéis en todas las referencias bibliográficas que hagáis el mismo formato. No puede ser que hagáis una referencia con un formato y la siguiente que viene debajo vaya en un formato diferente. Creo que es muy importante que haya homogeneidad en la bibliografía, ya que el resultado va a ser mucho más visual. Una vez dicho esto, y antes de comenzar, quiero hacer una recapitulación de los diferentes aspectos relativos a las referencias bibliográficas que vamos a ir viendo tanto en este como en próximos vídeos. Y estos son: qué es una cita y una referencia bibliográfica, qué tres grandes tipos de referencias bibliográficas podemos realizar y qué información debe contener cada una de ellas. También, referente a las citas bibliográficas, qué información debe contener y cómo debemos realizarla. Y por último, también veremos un poco cómo podemos utilizar diferentes gestores bibliográficos para hacer todo este proceso automáticamente. Como veis, nos queda mucho trabajo por delante, así que vamos a empezar. Lo primero que tenéis que saber es que en función de la fuente de donde obtengamos nuestra bibliografía, por así decirlo, esta bibliografía o estas referencias se pueden hacer de tres formas. La primera de ellas es si nosotros el contenido que queremos citar es de un libro de texto, que bueno, os lo dejo aquí, no lo voy a explicar porque en este caso no nos interesa, en el que tendríamos que poner el autor, el año de publicación, título, edición, el lugar de publicación y la editorial. El tercero, me voy a saltar el segundo porque es el que voy a contar con más detenimiento, es si nosotros hemos obtenido nuestro contenido, lo que sea que queremos citar, de un sitio web. Entonces los sitios web también se pueden citar en APA.
¿vale? Pero no simplemente copiando y pegando el enlace, también tiene que seguir unas directrices, que es poner en primer lugar el autor, el año, el título del documento que estamos citando, la fecha en la que la hemos consultado, porque sabéis que al final una página web se puede modificar fácilmente y nosotros le tenemos que decir al lector en qué fecha es en la que le consultamos, por si acaso esa información ya se ha modificado, no está de la forma en la que nosotros la consultamos en su momento. Y ya así por último se pone la URL de este sitio web. En el que yo me voy a fijar más para explicaros ahora es en el segundo, que es la revista científica. ¿Cómo se hacen las revistas, o sea, las citas en APA? Si hemos cogido este artículo de una revista científica, pues lo primero que tenemos que poner otra vez es el apellido y nombre del autor, el año en el que se publicó, título del artículo, título de la revista, volumen, número y las páginas. Aquí en la siguiente os lo pongo tal y como sería, y ahora os voy a hacer un ejemplo de 3 artículos que he seleccionado yo, en el que lo he hecho basándome en esta forma. Bueno, aquí lo tendréis entero, en el que pondríamos en primer lugar el apellido del autor, coma, y las iniciales de su nombre. Yo personalmente no pongo las iniciales con punto, porque ya vamos a poner más puntos luego, y si no, según mi punto de vista, queda un poco lioso. Entonces yo simplemente le pondría, por ejemplo, apellido A en todo caso y un punto. Entre paréntesis iría la fecha en la que se publicó ese artículo, punto, el título del artículo, de nuevo punto, y ahora en cursiva, esto es importante, el nombre de la revista seguido de otro punto, y también en cursiva el volumen de esa revista en la que se publicó este artículo en concreto, entre paréntesis el número de la revista, se cierra el paréntesis, coma, y los rangos de páginas los que aparecen dentro de ese volumen. Sé que así es un poco lioso y yo me estoy liando incluso contando, pero ahora os voy a poner un ejemplo y os va a quedar más claro. Yo he seleccionado aquí 3 artículos diferentes. El primero, por ejemplo, vosotros ¿en qué os tenéis que fijar para hacer la cita bibliográfica? Pues vosotros tenéis que buscar la información del nombre de los autores, el nombre del artículo, el nombre de la revista y el volumen y las páginas. Entonces aquí tenéis vosotros los nombres de las personas que han escrito ese artículo. Entonces yo ahora me vendría a mi Word, que ya lo he escrito antes para no tener que pararme, en el que pondríamos la bibliografía, y ahora pues yo simplemente he cogido estos nombres, los copiáis y os los traéis aquí y los ponéis. ¿Qué pasa? Que sí, una de las cosas que tenéis que tener en cuenta. Hay veces que un artículo puede haber sido escrito o aparecen 10, 15, 20 autores, porque en esa investigación han estado involucradas un montón de personas. Si nosotros ponemos el nombre de las 20 personas, eso nos ocuparía 6 o 7 renglones. ¿Qué es lo que se hace? Se tiene la norma de que si ese artículo ha sido escrito por más de 3 personas, se pone el nombre de las 3 primeras. Así, por ejemplo, yo tengo aquí el primer autor, segundo y tercero. A partir del tercero, ¿qué es lo que hacemos? Pues se pone una coma y se añade et al, que significa, en griego significa y otro. Y es la forma que tenemos de decir nosotros que ese artículo lo han escrito más de 3 personas, pero no vamos a poner el nombre de todos ellos, porque si no, eso, nos quedaría al final esa cita ocupando 5 o 6 renglones, porque podrían ser muchísimos más. Entonces eso es el primer paso. Luego, la fecha en la que se publicó ese artículo. Pues yo me vengo aquí arriba, esta es la página de PubMed, y veo que ese artículo se publicó en marzo de 2012. Pues a mí el mes no me interesa, pero me vengo aquí y pongo punto y entre paréntesis pongo 2012. Le pongo otro punto. Ahora, si nos fijamos aquí, ¿qué era lo que teníamos que poner? Título del artículo. Vale, pues yo me vengo a mi página del artículo y veo que se llama, en este caso, The Global Burden of Cholera, ¿vale? Pues yo me vengo aquí y pongo The Global Burden of Cholera. Punto otra vez. Ahora lo que tenía que poner, si recordáis, era el nombre de la revista. Pues me vengo otra vez aquí a la página del artículo y veis que aquí viene el nombre de la revista. Pues nada, yo le pongo aquí también el nombre de la revista. Y ahora ya esto iría en cursiva, en vez de punto pondríamos una coma, ¿vale? Que ahora lo que tiene que aparecer es el volumen y el número de esa revista. Si me vuelvo a venir aquí, veo que ese dato es este que aparece, ¿vale? 90, entre paréntesis, 3.
volumen y número de la revista. Pues también lo copiaría y ya voy a aprovechar para deciros que también ya lo siguiente que tenéis que poner es el intervalo de páginas dentro de ese volumen en el que aparece ese artículo, y aquí me dice que ese artículo aparece entre la página 209 y 218. Pues ya lo podríais copiar todo esto si queréis, lo traéis aquí y sería 93 2.209 218, y ese sería la cita bibliográfica en formato APA de ese artículo en concreto. Como habéis visto, lo que hemos hecho en este caso es realizar de forma manual nuestras referencias. En este primer vídeo he querido que sea así, ya que creo que es muy importante que sepáis identificar los diferentes componentes que conforman estas referencias. Pero la realidad es que muchas veces os vais a encontrar con que vuestros trabajos, vuestros proyectos no se componen simplemente por 4 o 5, sino que os vais a encontrar que en función de la longitud pueden tener 60, 70, 100 o 200 referencias bibliográficas. Como os imaginaréis, esto puede resultar una tarea muy tediosa, el hecho de tener que ir insertando manualmente todas y cada una de las referencias que nos hacen falta. Para facilitarnos en gran medida esta tarea existen los que se llaman gestores bibliográficos. Sobre ellos y muchas más cosas sobre este gran mundo que es la bibliografía iremos hablando en próximos vídeos, así que ya sabéis, no os lo perdáis.